Por lo general, cuando doy la bendición, por lo general antes de darla, uso el término de ser sal y ser luz. No sé si se han dado cuenta. No, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos sobre los ciudadanos del reino. Domingo pasado hablábamos sobre esas características que tiene el ciudadano, el Hijo de Dios. Y hermanos, al escuchar pobres en espíritu, iba a decir llorones, pero dice los que lloran, mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos. Si bajas un poquito, Rolando, o ponlo más grave el mío, por favor. Los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Estas son las características que los ciudadanos del reino de Dios debemos de tener. ¿Que ha sido difícil? Es difícil, mas no imposible. Esas características que marca la palabra del Señor, que es en las mismas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, el verlas ahí, quizá varios de nosotros digamos, pues hay muchas de esas que no me quedan, que no tengo. Creo que el Señor se le olvidó darme paciencia, bueno, no hay paciencia, pero el sentirme que estoy mal o ser manso. Y pensamos, esto no lo tenemos, pero debemos de practicar esto. Pero según todo lo que se ve aquí en Mateo, capítulo 5, en los primeros versículos, un ciudadano así de esas características, con estas virtudes para el Señor, pero es probablemente que para la sociedad sean defectos. Porque la sociedad lo que quiere es gente nada de manso, no, nada de manso. También ponte al tú por tú, ¿no? Hay algunos papás que luego el hijo cuando llega de la primaria o de la secundaria llega con un ojo morado. Hay algunos papás que ¿qué le dicen al hijo? ¿Tú qué le hiciste? ¿Y qué dice el niño? No, nada le dice. Y le vuelven a pegar, el papá le pega. ¿Cómo es posible? Dale también. Y la sociedad tiene ese pensamiento. No te dejes, el que se deja, pues no sirve. Entonces, son dos polos diferentes. La lógica de nuestro Dios es muy ilógica de la nuestra. Tanto así que la lógica de nuestro Dios nos dice: si tu enemigo te quita la capa, pues dale el billete de 500 también. ¿Sí? La lógica del Señor es: si alguien te maldice, tú vas a bendecirle. ¿Sí? Pero si alguien te da una buena, ¿qué dice el Señor? Ponle la otra, Señor, porque ya le puse las dos. Pues vuélvela a poner. Y son cosas, la lógica de nuestro Dios como que no va muy a la nuestra. Mas en cambio, estas virtudes debemos de tenerla cada uno de nosotros. Acompáñenme ahora a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a vivirla, a disfrutarla, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Dice el pasaje que leímos, estos dos versículos, que nosotros debemos de ser la sal. Y conocemos, ¿para qué nos sirve la sal? ¿Sí?
Pues es para sazonar, voy a ponerlo, es para sazonar las comidas. Pero también la sal tiene otro uso y sobre todo, bueno, creo que aquí también, aunque no lo he visto muy seguido, lo veía mucho acá en Xonacatlán, donde el pescado seco está seco y ¿qué le echan? Sal. Y mientras les echen sal, ¿cuánto va a durar ese? Va a durar. Pero se le echa sal, ¿para qué? Para que no se eche a perder. Para que no se eche a perder. No sé si fue aquí que también prediqué sobre el sal. Y la sal la tenemos en muchos lugares, en muchos. En los portafolios, maletines, ahí también hay sal. Y muchas otras cosas que tenemos, también ahí va la sal. Claro, se mezcla con algunas otras cosas dependiendo para qué se va a utilizar. Y este es el mensaje que el Señor quiere que entendamos también nosotros, que nosotros como sal, en donde andemos, con quienes estemos y en el lugar que estemos, amada iglesia, el Señor quiere que seamos esa sal, que sazonemos nuestra plática, empezando como matrimonio, porque luego, eso sí, cuando andabas queriendo quedar con la doncella que tienes, ¿cómo le hablabas? ¿Le gritabas? Ya mero. No le gritabas, le hablabas muy románticamente. Y se le hacías enojar porque llegaste 3 minutos tarde a la cita. Ya sabías cómo te iba a ir. Pero como dicen por ahí, ibas por delante. Bueno, allá en Tampico el tumbaburros, con una rosa o con algo, con un dulce, ten. Y al verla, la muchacha ya cambiaba su semblante. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de sazonar nuestras pláticas, empezando con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con el papá, con el hermano. También entre nosotros como cristianos, como pueblo que somos, como la iglesia del Divino Redentor. El tener una buena conversación entre nosotros, una conversación que sea edificante, pero que esa también nos lleve a que nuestra plática, nuestras conversaciones sean una ofrenda agradable a nuestro Dios. Y cada quien sabe qué es lo que hablamos, qué es lo que hablamos y de qué manera hablamos con la esposa, con el esposo. ¿Sabe de qué manera, con qué intención decimos las cosas aún entre nosotros como pueblo de Dios? Lo sabemos. Pero es necesario que si hay algo y si está el Espíritu Santo redarguyendo y convenciéndonos en este momento que nuestras conversaciones no las estamos sazonando, es momento de cambiar. Somos ciudadanos del reino. Tarde o temprano el Señor nos va a llamar a su presencia. Tarde que temprano se va a establecer plenamente el reino de Dios. Y para eso es necesario que nosotros aquí pues estemos practicando ese tipo de conversación. Más sin embargo también el Señor nos llama a que esa sal no nada más sea en tener una buena comunicación agradable, una conversación que se disfrute, que nos deleitemos en la plática que tenemos entre nosotros. Dice el Señor, da un paso más. ¿Cuál es ese paso? Estamos inmersos en un mundo lleno de pecado. En el trabajo, probablemente tengas a tu patrón, a tu jefe, que es inconverso, a tus compañeros de trabajo, que también son inconversos y que suelen tener pláticas nada agradables al Señor, ¿sí?
Y probablemente en algunos hogares llamados cristianos, no de ustedes, de otro lado, pues también las conversaciones entre la pareja difícilmente pueden decir Dios te bendiga, pero sí son buenos para maldecir, para insultar. Y se está corrompiendo todo eso, se está echando a perder. Y es ahí donde dice el Señor, esa sal no nada más sirve para sazonar, sino para detener que se esté pudriendo, que se esté echando a perder esa relación. Y si estás en medio de esos compañeros, si estás ahí, puedes hacer dos cosas. Una, date la vuelta y vete por otro lado. Que te van a decir, ya se fue el hermanito, ya se fue el aleluya. Sí, que lo digan. Que vean que tú eres diferente. Que vean que tú estás para influir en ellos. Y si no te quieres ir, entonces cambia la conversación. Eres sal, eres para detener esa conversación que está siendo obscena, que está siendo desagradable a los ojos de nuestro Dios, a los oídos de Él. Y que no trae nada edificante para nosotros. Pero el Señor nos dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿de qué va a servir? Dice nada. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, tú crees que eres sal, porque estás ahí, porque has escuchado el mensaje, pero no haces un cambio en tu vida, no haces un cambio en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con la iglesia, con los compañeros de trabajo. Tú no eres sal. Pero si tuviste ese pequeño grano de sal y no estás usando para sazonar y para detener, dice la Escritura, te estás volviendo insípido y no sirve para nada. En otras palabras, tu vida, si es insípida, sin temor a Dios, sin marcar una diferencia en ese lugar, tu vida no sirve de nada. Y el Señor usa otra ilustración y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice el apóstol que cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. No fue ni antes ni después la venida de nuestro bendito y amado, precioso Salvador Jesucristo. Llegó en el momento establecido por nuestro Dios. Pero en ese momento, ¿se acuerdan cuando estaban los pastores ahí en el campo? No había luz. Y por lo que nos narra la Escritura ya en Lucas, cuando se aparece un solo ángel, dice que se llenó, hubo luz ahí. ¿Y que ellos tuvieron? Temor. Pero después de dar el anuncio, ese ángel dice que bajaron con él una multitud de las huestes celestiales, cantando al Señor y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Todo se iluminó. Y todavía nuestro mundo, nuestra sociedad, el Estado de México y todos, hay mucha tiniebla. Muchas tinieblas hay por todos lados. Y se han querido filtrar en la iglesia del Señor, se han querido filtrar esas tinieblas aún aquí en esta iglesia. Pero como dice la palabra también en Apocalipsis, más las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va avanzando, va caminando.
Aunque quizá nos parezca que eso no es posible. ¿Cómo? Hay tantas cosas en contra del cristianismo, pero va avanzando la iglesia, va creciendo el cristianismo. Y para que crezca más estamos tú y yo, para hacer esa luz en medio de las tinieblas. Y probablemente en tu casa haya algún cuarto, hay algún lugar donde hay tinieblas. Probablemente dentro de nosotros también tengamos alguna área que está en tinieblas. Pero el Señor nos dice, tú eres la luz. Y ya lo dice la Escritura, no voy a agarrar una lámpara, la voy a poner abajo, sino la ponemos siempre en un lugar para que alumbre todo lo demás. Y cada uno de nosotros somos luz. Y el Señor nos ha puesto en diferentes lugares, áreas de trabajo, nos ha puesto en diferentes escuelas, nos ha puesto en diferentes colonias, calles, para que ahí nosotros seamos luz. Que marquemos la diferencia. Aún siendo sal y siendo luz, mucha gente va a venir a nosotros y va a decir, oye, eres diferente. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? Y podemos decirle que nosotros somos diferentes porque le pertenecemos a Jesús. Porque somos seguidores de Jesucristo. Porque no nos da pena, no nos da vergüenza el decir, yo soy un cristiano, y lo demuestro con mis hechos y lo demuestro con mis palabras y mis conversaciones. No me va a dar pena. Hay algunos que le van al peor equipo y siempre traen su playera. ¿Sí? Traen su playera. Y muy orgullosos andan con su playera hasta el fondo. Pero ¿qué dicen? Si me voy a la segunda que ya no hay descenso, ¿qué dicen? Nos vamos. Bien orgullosos. Porque como cristianos no podemos hacer lo mismo. El sentirnos orgullosos de ser seguidores, de ser ciudadanos del reino de Dios. Y para eso es mostrarlo con nuestras palabras. Y es ser esa luz. Y sí decir, porque le pertenezco a Jesucristo. Fíjate que dice Juan 17, el Evangelio de Juan 17, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor, versículo 6. Lo leemos todos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. No. Dice aquí la Escritura, a los que me, ¿qué? Dice a los que me diste. A los que me diste del mundo, los agarraste del mundo y me los diste, los tengo en mis manos y me pertenecen. Me pertenecen. Cada uno de los que estamos aquí, ahora sí nosotros, hermanos, Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos sacó de un lugar horrible, lleno de pecado, nos sacó el Señor de ahí. Y dice el mismo Señor Jesucristo, Señor Dios, tú agarras del mundo y me los diste y me pertenecen. No merecíamos santo amor, pero el Señor así lo quiso. Le pertenecemos a Jesús, nada más a Él. Hay un canto que dice, ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? Eso no significa que el cristiano no peque. Todos los días estamos pecando. Todos los días por la noche
tenemos la oportunidad de decirle a nuestro Señor, Padre, perdóname, perdóname. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos reflejar, ya que somos la luz, debemos de reflejar esa luz. El Señor es esa luz preciosa que está en nuestra vida. La tenemos. A través de su Espíritu Santo Él vive en nosotros. Pero Él quiere que nosotros manifestemos, demos a conocer esas virtudes a través de nuestra vida diaria, cotidiana, a través de las conversaciones, a través de dar ese destello de que Cristo es nuestro Señor. Pero dice ahí el versículo 16, a ver si 5, Mateo 5, 16. Juntos leemos la palabra de Dios que dice: el Señor nos habla, nos manda, nos llama a que hagamos nosotros, que seamos esa sal, que seamos esa luz en el lugar donde nos encontremos. Pero nos dice aquí, ¿qué tipo de luz debemos reflejar? ¿Cómo vamos a reflejar esa luz? Dice, a través de las buenas obras, a través de las buenas obras. Pero ¿cuáles serían esas buenas obras? Vamos a empezar por la familia. Esas buenas obras, ¿qué trato le das a tu esposa? ¿Qué trato le das a tu esposo? La manera en que te desempeñas en el trabajo. ¿Trabajas solamente cuando el patrón está ahí? ¿O realmente cuando se va es cuando le echas más ganas para entregar un buen resultado? ¿Cuáles son esas buenas obras? En ese trabajo lo haces con responsabilidad y honestidad. Allá en Tampico había un hijo de Dios muy bendecido y mucha gente se le acercaba, y sobre todo los cristianos, y él les ponía a hacer algunos trabajos para dentro de la política o alguna otra esfera. Vas a dar de comer, vas a hacer una comida para este político. Ahí te van 10,000 pesos. Y si te falta, me avisas. Una ocasión se hizo ese evento y para sorpresa del que lo estaba organizando, un hermano, le quedó poquito más de la mitad que este hermano le dio económico. ¿Saben qué hizo? No hizo eso. No, él fue, tocó la puerta de su oficina y le dice, hermano, ya está el evento, hubo tanto, le dio todo el informe y le dice, y sobró tanto dinero. Ese hermano lo agarra, se lo lleva y empieza a pasar por las oficinas a decir, ¡hey! Aquí tenemos a un hombre cristiano. Entregó lo que le sobró de dinero. ¿Y cuántos de ustedes? Al contrario, piden más. El cristiano tiene que ser un ejemplo de honestidad. Ese peso que te dieron de más, no lo entregues de ofrenda. Dile, ¿sabes qué? Aquí está, eso no me corresponde. Buenas obras, ¿qué significa también? La manera en que vives tu sexualidad. Hoy en día
lamentablemente, una vida desenfrenada de las cosas sexuales han llegado a la iglesia cristiana. Vamos, hasta homosexuales, hasta lesbianas. Y se quieren justificar diciendo, es amor. ¿Qué tiene de malo? Por eso el Señor, iluminando a Pablo, allí en Romanos, dice, dejaron el uso natural. Fue un desenfreno. Buenas obras es saber llevar nuestra vida sexual. Buenas obras es saber cómo manejas el dinero. Hay algunas mujeres que cuando les dan el dinero, la quincena, la semana, el mes, como les paguen, y llega el hombre bien contento y le dice, aquí está, iba a decir vieja, pero no, aquí está hermosa. Y se lo da, ¿y qué es lo que pasa? Al poco tiempo, abres el refrigerador y ¿qué ves? Lleno, está lleno. Estoy hablando de ustedes, hermanas. ¿Sí? Está lleno, el refrigerador está lleno. Abres, ¿cómo le llaman? La despensa, ¿cómo le llaman? Abres, ¿y qué es? ¿Cómo está? Repleto. Hasta te está diciendo, oye, necesito que me compres otro estante, porque ha llegado. ¿Y qué es lo que sucede? Que aún te dice, oye viejo, aquí está para que te vayas a ir a ver el partido y te compres un refresco. ¿Cómo manejamos el dinero, las finanzas? ¿Cómo las manejamos? Ser luz, ser sal, es producir buenas obras en cualquier lugar donde nos encontremos. Filipenses 2, 5 al 8. El mejor ejemplo que tenemos. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos cambiar. Tenemos miedo a que nos señalen y nos digan, eres diferente, eres un aleluya, ¿sí? Eres un hermanito. No queremos que se nos esté juzgando porque somos cristianos. Pero fíjate qué dice de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios todos juntos. El 8 también. A nuestro Dios, escúchame, a nuestro Dios no le importó que la gente lo señalara. A nuestro Dios, siendo el mismo Dios, dice la Escritura, no se aferró a seguir siendo Dios, es decir, yo soy Dios y yo mando aquí y voy a exterminar a todos aquellos que andan fuera de mis caminos. No lo hizo el Señor. Él sabía que se necesitaba un sacrificio perfecto y solamente era a través de Jesucristo que se podía hacer. Y no le importó al Señor Jesucristo el ser colgado en esa cruz y que se le dijera maldito. No le importó, por amor a nosotros. No le importó al Señor la opinión de los demás. Muchos pasaban cuando estaba colgado en la cruz. Muchos pasaban, meneaban la cabeza y le decían, tú que haces milagros, tú que eso, sálvate a ti mismo y después bájate de ahí. Se burlaban de él. Él no le importó. ¿Y sabes por qué? Porque en su mente, en su corazón estabas tú, estaba
el pueblo de Dios. Estaba yo ahí en sus pensamientos, en su corazón, y él decía, aquí me voy a aguantar porque te amo y no me importa lo que diga la gente, porque te amo. Dice Mateo 5:12, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. No es fácil ser luz, no es fácil ser sal. Nos van a señalar, nos van a juzgar, pero lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que Él no cometió pecado. Nosotros no somos nada diferentes, somos completamente diferentes a Él, pecadores, y Él no le importó. El mundo es peligroso, cierto, pero Jesús está con nosotros. Y es mirarlo todo el tiempo a Él. Es mirarlo todo el tiempo. La invitación, amada iglesia, es ve y sal. Sal y sé luz y sé sal. ¿El mundo es peligroso? Cierto, cierto. Jesús está con nosotros. Míralo Él todo el tiempo, en todo momento. Ve y brilla en tu ciudad. Y quiero robarles unos minutos más. No es una opción, es la esencia del cristianismo. Amada iglesia, el ayudar a los niños. Una manera de brillar es ayudar a los que no pueden cubrir sus necesidades. Una manera de ayudar y de reflejar que somos luz y que somos sal, amada iglesia, es como dice Santiago, y vamos a buscar Santiago 1:27. Lo leemos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios. En esta lista de visitación, ¿quién es el primero? A los huérfanos. Es a los huérfanos, y el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Queremos ser sal y debemos ser luz también. Dice el Señor, pues ahora te voy a poner una prueba. Ahora te voy a decir y te voy a dar un ejemplo el cual puedes seguir. Y tú puedes visitar a los enfermos. Pero la palabra griega de visitar, amada iglesia, no significa solo ir a ver al huérfano, a la viuda, al necesitado. No. Las buenas obras que el Señor quiere que hagamos como cristianos, como sal y luz, el Señor va un poco más allá. Dice, no nada más es visitar, significa ir a verlo, es cuidar, es proveer, hacerse responsable de la persona que tú y yo sabemos que es un huérfano, que es un necesitado, que es una viuda. La buena obra que como iglesia debemos de hacer es visitarlos y cubrir sus necesidades. La Escritura nos dice que el reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? Dice a los niños. Le pertenece a los niños y es una manera de que nosotros reflejemos la luz y que sazonemos esa conversación con aquellos niños que tienen necesidad. Mateo 19:14 dice, dejad a los niños venir a mí. Jesús nos enseña que el reino de los cielos le pertenece a ellos. Mateo 18:5 nos dice, y cualquiera que recibe, escúchame amada iglesia, hemos estado escuchando por 2 domingos una invitación que se nos ha hecho para apoyar a los niños del albergue del DIF. Y Mateo 18:5 dice, y cualquiera que recibe
en mi nombre a un niño como ese, dice, a mí me recibe. Cuando abrimos las puertas de esta iglesia o de nuestro hogar a un niño abandonado, según ese pasaje nos dice que estamos hospedando y visitando al mismo Señor Jesucristo. Tenemos, gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí, todos, tenemos un techo. Tenemos alimento, un lugar cómodo para dormir. Hay algunos niños que no tienen nada de esto. Y que ahorita, si estoy mal, díganme, Noé, pero ahorita están allá abajo. Abajo hay niños con necesidad. Y que están esperando a que tú y yo, la luz y la sal, la reflejemos con buenas obras. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por que nos haces ciudadanos de tu reino. Señor, creemos que es muy grande este título, pero sí lo somos, porque estás con nosotros. Pero ayúdanos a manifestarlo a través de nuestras obras y poder, Señor, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén.